Soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Lebrija, en nuestro pueblo, y bueno, pues en esta ocasión pues queremos dar a conocer al pueblo de Lebrija quiénes somos, lo que creemos, y que podáis pasar un ratito viendo, compartiendo lo que es nuestra fe, ¿no? La creación de Dios es algo impresionante, es algo precioso, es algo que el hombre podría disfrutar, pero el hombre, al meter en sus manos en la creación de Dios, lo corrompió todo, lo adulteró todo. Fíjate lo que dice Eclesiastes 7:29. Yo estoy sufriendo y yo necesito un poco de paz. Yo vivía con unas inquietudes, siempre llorando porque yo veía cosas que a mí no me agradaban. Nunca tuve relación con el mundo, ¿no? Ni nunca he tenido, ¿no? Pero el hecho de que ellos eran cristianos no significa que yo fuera salvo, ¿no? Pero al conocer a Dios se dieron cuenta de que era verdad, el sentido que le daba a su vida era Cristo. Yo, como todos los católicos, iba a la iglesia, me hincaba de rodillas un día y otro, yo le pedía a él y no me escuchaba. Yo, tuve problemas de drogadicción, empecé a la edad de 14 años, y hasta los 23 años, que fue cuando ingresé en el centro. Hoy quiero decírselo a Lebrija, que solamente en Cristo está la salvación, no es una religión. Yo no creo una religión, hay gente que dice, tú estás en la religión evangélica, tú estás tan comido el coco, no, yo no tengo una religión, yo quiero vivir a Cristo, lo que Cristo hizo por mí. Hola, muy buenos días, soy Tomás Valencia, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Lebrija, en nuestro pueblo, y bueno, pues en esta ocasión pues queremos dar a conocer al pueblo de Lebrija quiénes somos, lo que creemos, y que podáis pasar un ratito compartiendo lo que es nuestra fe, ¿no? Y en qué se basa nuestra fe. Entonces, para nosotros un motivo de alegría, ¿no? De poder compartir con el pueblo esa fe que llevamos durante 25 años ya aquí en el pueblo de Lebrija, ¿no? Y la verdad que agradecemos también a Lebrija Televisión esta oportunidad de abrir esta ventana al pueblo. Así que, si queréis, pasamos para adentro. Que sea
Buenos días a Lebrija, que nos está escuchando en esta mañana. La verdad que es una bendición de poder compartir con los hermanos, con el pueblo, la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Es algo que es algo que nos agrada, de poder compartir con todo el mundo esa obra preciosa de Cristo, y la verdad que es lo más precioso que me ha pasado en esta vida. Siempre lo digo a boca llena, porque era una persona ignorante de la palabra de Dios, no conocía la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no sabía el motivo por qué Él había muerto en la cruz del Calvario. Pero un buen día una persona nos predicó, nos evangelizó predicándonos el Evangelio de Cristo. Y desde entonces creímos en esa obra de Cristo, que Cristo murió en esa cruz por todos los hombres, por todos los pecadores. Yo conocí al Señor hace ahora, en febrero, hace 21 años que conocí al Señor como mi Señor y Salvador, ¿no? Y me acuerdo que yo me llevé 16 años sufriendo un poquito por la enfermedad, ¿no? Y conocí al Señor por medio de un pastor, Esteban Cupe, ¿no? Que fue el que fundó esta iglesia. Y me acuerdo que yo creía mucho en Dios, siempre, mucho creía en Dios, pero equivocadamente, porque yo creía en un Dios que no me escuchaba. ¿Sabes lo que te digo, hija? No me escuchaba porque este Dios, yo como todos los católicos, iba a la iglesia, me hincaba de rodillas un día y otro, yo le pedía a Él y no me escuchaba. Entonces me llevé 16 años sufriendo por enfermedad, y a los 16 años un día clamé a Cristo sin saber nada de Él. Yo no sabía que Él había muerto por mis pecados, creíamos como todo el mundo cree, pero yo no sabía que Jesucristo había muerto por mis pecados, y porque no nos los enseñaron nunca, solamente cree en Dios y ya está. Pero un día, por medio de las Escrituras, vi que Jesucristo murió por mis pecados, y ese día me arrepentí delante del Señor, porque yo no sabía que Él había sufrido tanto por mí. Y ese domingo conocí al Señor Jesucristo, porque yo no sabía lo que era conocer al Señor Jesucristo. Entonces me dijo una hermana de aquí, me dice: Ramona, ¿tú quieres conocer a Cristo? Digo, yo sí, ahora mismo. Y aquel día me hinqué de rodillas y reconocí que Él murió por mis pecados, y le pedí perdón y le pedí que entrara en mi corazón. Y desde ese día mi vida cambió. Mi vida cambió para bien, porque este mundo es muy cruel para sobrellevar tantas cosas, tanto sufrimiento y tantas cosas que hay en este mundo malas. Entonces, tengo que agradecerle todos los días y darle gracias, porque en mí ha hecho una nueva criatura, porque si no fuera por Jesucristo, yo no estaría aquí en este momento. Pues yo la verdad que desde muy jovencita creía en Dios, pero la verdad que yo siempre decía que si había un Dios, que tenía que ver una persona que nos dijera la verdad y que llegara a ver un Salvador, porque yo sufría tanto en la vida que yo decía: Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estaba tan desesperada que yo decía: Dios mío, si tú existes, alúmbrame el camino, porque yo estoy sufriendo y yo necesito un poco de paz. Yo vivía con unas inquietudes, siempre llorando, porque yo veía cosas que a mí no me agradaban, y la verdad que yo cuando veía cosas que no me agradaban yo sufría en cantidad, ¿no? Y la verdad que un día pues me invitaron aquí a la iglesia evangelista, y bendito sea el día que el Señor me puso y me miró y me dijo: ve aquí, que yo estoy aquí. La verdad que yo ese día, cuando escuché las canciones tan bonitas, la verdad que me pongo hasta nerviosa contando el testimonio, porque la verdad que es así. Y yo cuando escuchaba las canciones digo: Dios mío, pero tú estás aquí, de verdad que estás aquí. Yo lloré aquel día desesperada, y yo les decía: Dios mío, si tú estás aquí, alúmbrame, porque yo quiero la verdad de este mundo, yo no quiero sufrir, porque yo quiero saber que algún día tú me vas a ayudar.
y que que tú estás ahí, cuando yo clamo a ti, que tú estés ahí, que no sea una cosa como la imagen que tú vas pero no te escuchas. Yo quiero de corazón que tú me escuches y que tú me alumbres en mi vida. Y la verdad que yo tengo muchos problemas, como todo el mundo y toda la familia, y yo le declamaba al Señor: Señor, ayúdame, alúmbrame, y quiero conocer tu verdad y el camino. Y entonces yo leía la Biblia cada día, y cada vez que leía la Biblia, cada vez me alumbraba más el Señor. Y el Señor me alumbró y me dijo que esta era la verdad, que siguiera hacia adelante y que este era el camino, porque hay un solo Dios y Jesucristo murió por nuestros pecados, porque para eso vino a la tierra, porque se ofreció por nuestros pecados, ya que nosotros estemos desde que nacimos hasta que morimos, estamos condenados a la muerte. Entonces el Señor dio su vida preciosa y su sangre por nosotros. Yo tuve problemas de drogadicción, empecé a la edad de 14 años, y hasta los 23 años, que fue cuando ingresé en el centro, pues estuve ahí liado en aquellos tiempos, en los tiempos de, como yo le digo, la generación perdida. Mucha gente se fueron en aquel tiempo, desgraciadamente, pero bueno, yo aquí soy un superviviente para la gloria de Dios, para poder dar testimonio de que Dios verdaderamente pues cambia las vidas y de una forma real, no con aditivos ni con otras cosas, sino de una forma verdadera, ¿no? Clamaba con lágrimas, porque estaba desesperado, la verdad estaba desesperado, no por mi vida ya, ¿no?, sino por la de mi familia. Hay un dicho catalán que dice que mientras que la cuerda esté floja, pero cuando se tensa malo, ¿no? Entonces mi cuerda se estaba ya tensando y la verdad que estaba en una situación bastante crítica en mi vida y en lo de los que me rodeaban, ¿no? Y clamé, ¿no? Clamé, y la verdad que, por no extenderme, a la semana pues estaba buscando un sitio donde ir, un centro. Yo no había escuchado tampoco acerca de centros cristianos. En aquel tiempo se hablaban de granjas, como por ejemplo el Patriarca. Estoy hablando ya de hace 24 años, no, más 5 que estuve allí, de hace 29 años, que yo había dicho a Dios que si Él existía, que se mostrase a mi vida y que yo había estado allí, y yo no lo veía aquello como una casualidad, sino como una contestación. Entonces, en cierto modo, estaba con la oreja puesta, aunque estaba en los cultos y me hacía el desinteresado, pero en el fondo estaba escuchando, quería ver si en el fondo había un Dios verdadero, ¿no? Y escuchando, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, ¿no? Y yo quería saber cuál era el verdadero camino, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia, ¿no?, en Juan 14:6, en la que uno de sus discípulos que le pregunta a Jesús, ¿no?, que cuál es el camino, ¿no? Enséñanos cuál es el camino, ¿no? Entonces Jesucristo les dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida, ¿no? Entonces Cristo se me presentó a mí como el camino, no como una persona que me decía por allí, ¿no?, sino que Él mismo era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces seguí interesado por escuchar, y la verdad que siempre digo lo mismo, porque la realidad es que no recuerdo el mensaje que escuché, ni quien siquiera lo predicaba, no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que salí de una reunión y yo iba con convicción en mi corazón, ¿no? Y esa convicción era que realmente el problema estaba dentro de mí, estaba en mi interior, ¿no?, que no era un problema de droga, sino que era un problema de mi corazón, ¿no? Y llegué hasta el sitio, era un árbol grande, recuerdo, y allí pues me clavé de rodillas y me quebranté, empecé a llorar, ¿no?, y a decir: Dios mío, la verdad que eres real, tú existes, perdóname, porque he pecado fuerte contra ti, ¿no? Y Él empezó a mostrarme, ¿no?, a mostrarme lo que realmente había en mi corazón, y la verdad que reconocí, ¿no? En ese momento reconocí y reconocí que realmente, el problema estaba en mí, y me arrepentí, ¿no? Me arrepentí allí mismo, ¿no?, de mis pecados, ¿no? Y la verdad que el problema del hombre es uno mismo, ¿no? Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y él me buscó y me encontró, ¿no? Con toda mi alma la palabra del Señor.
valorarla con amor, para ponerla por práctica, para ponerla por obra, Señor, siendo tan indispensable que poca gente sabe darle el valor. Y es tu palabra que a la vida derribada restaura, al corazón malherido lo sana y al perdido pecador lo llama. Tan necesaria, tan oportuna y eficaz para las almas, y como lámpara a mis pies es tu palabra, debiéramos darle todo más importancia. Oremos, hermanos. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Señor, vengo ante tu presencia, Dios mío, en el nombre santo de tu Hijo Cristo, Señor, dándote gracias, Dios mío, por este día precioso, por esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, sobre todo, Padre, por el día que tuvimos el privilegio de conocerte, Padre. Dios mío, gracias porque fue algo precioso, Señor, cuando tuvimos el privilegio de conocerte, cuando nos predicaron el Evangelio de Cristo y conocimos el amor de Cristo en la cruz, Dios mío. Él murió en esa cruz derramando su sangre y su vida por nosotros, por amor de nosotros, Padre. Y lo menos que podemos hacer es darte gracias, Dios mío, y queremos agradecértelo una vez más, dándote gracias, Señor, porque por medio de creer en esa cruz, Señor, nos arrepentimos de pecados, Señor, y tú nos diste el perdón de pecados, Señor, y el regalo de vida eterna, Señor. Y eso, Señor, es lo que queremos compartir con este mundo, Padre, que muchas personas en este mundo aún no conocen, Dios mío, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el deseo de nuestro corazón, ese es el deseo tuyo, Dios mío, que todas las criaturas tuyas creadas, Señor, puedan conocer la obra de Cristo a favor de nosotros, Padre. Pidiéndote, Dios mío, que tomes el control de mi ser, de mi voluntad, de mis sentimientos, para que todo lo que salga de mi boca sea controlado por tu Santo Espíritu y para la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pido todo. Amén. Amén. Si hay cristianos sin amor, que se aburren escuchándola sin darle importancia ni valor, negligente despreciando ese tesoro que nos da el Señor. Enséñanos a valorarla y a guardarla con amor, para ponerla por práctica, para ponerla por obra, Señor, siendo tan indispensable que poca gente sabe darle el valor. Y es tu palabra que a la vida derribada restaura, al corazón malherido lo sana y al perdido pecador lo llama. Tan necesaria, tan oportuna y eficaz para las almas, y como lámpara a mis pies es tu palabra, debiéramos darle todo más importancia. Me llamo Cristian y nada, yo voy a contar un poco sobre mi vida. Y nací en Burgos, aunque mi familia es natural de aquí, de Lebrija. Y yo pues allí fuimos allí a Burgos porque la verdad es que mi padre tenía problemas con la droga y eso, y fuimos pues a un centro como de rehabilitación, pero era cristiano. Y allí la verdad es que todo, durante unos años iba todo bastante bien y la verdad mi madre también los dos conocieron a Cristo y la verdad es que era una vida de que se habían dado cuenta que al conocer a Dios, ellos ya sabían que existía, pero al conocer a Dios se dieron cuenta de que era verdad, era el sentido que le daba a su vida era Cristo. Y la verdad es que un día ya pues decidieron, mi padre decidió ya venir hacia Lebrija, y pues mi madre en verdad no quería, porque ella allí, como le decía a él, si estamos bien aquí, porque y allí nací yo,
nacieron mis dos hermanos pequeños, y ya el grande era mayor. Y también fue un cambio que la verdad que fue más malo que bueno, en el sentido de que mi padre cuando llegó aquí volvió a caer y así murió por el tema de la droga, y la verdad que fue un palo, pero mi madre la verdad que siguió, se levantó y hasta el día de hoy pues sigue en él y nada, luchando como puede. La verdad que fue una bendición llegar y había una iglesia aquí que la llevaba Esteban, y así también conocí yo al Señor. Tenía unos 7 años cuando me invitó a hacer aceptarlo, y ya más o menos tenía idea, tenía algo de conocimiento, pero yo ese paso lo di sabiendo lo que hacía, pero también era más un niño, que ya eso tú la mentalidad la vas adquiriendo cuando eres mayor, y sabes que ese paso fue un paso de fe, fue un paso verdadero y un paso que es real en tu vida. Me llamo Abraham, tengo 19 años y bueno, pues voy a contar un poco cómo yo llegué a conocer a Cristo. Yo ya cuando nací, pues tanto mi padre como mi madre pues ya eran cristianos. Ellos se habían casado aquí ya en la iglesia y ya habían conocido al Señor, ¿no? Y nada, pues ya pues, una vez que yo nací, pues tanto ellos dos como eran cristianos, pues nunca tuve relación con el mundo, ¿no? Ni nunca he tenido, ¿no? Pero el hecho de que ellos eran cristianos no significa que yo fuera salvo, ¿no? Entonces, un día yo cuando tuve 5 años, pues le dije a mi padre que quería conocer al Señor, ¿no? Entonces, pues hice una profesión de fe, ¿no? Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y me arrepentí de mis pecados, ¿no? Y desde los 5 años, pues, que conocí al Señor. Desde entonces, pues, como ya te dije antes, nunca he tenido relación con el mundo, ¿no? Puede parecer extraño un joven, pero eso ha sido mi vida, ¿no? Aunque algunos pueden parecer extraños, pues, más que nada los jóvenes hoy en día, pues, todos lo sabemos, ¿no? Cómo están, ¿no? Lo que les atrae a ellos, tanto lo que es discoteca, salir, esto, lo otro. Pero aquí los jóvenes que estamos, pues tenemos una cosa clara, ¿no? Cualquier joven que ha conocido a Cristo lo que tiene claro es servirle, ¿no? Y desde entonces, pues, tuve ese deseo en mi corazón, ¿no? De servirle, ¿no? Sea como sea, ¿no? Sea viniendo a los cultos, sea repartiendo folletos, sea invitando personas, sea poniendo las alabanzas, tocando la guitarra, que también la toco. Y nada, eso fue como conocí al Señor. ¿Tu vida cómo es un día tuyo, un fin de semana tuyo, por ejemplo? Pues un fin de semana mío, pues nos reunimos aquí, lo que son los jóvenes, ¿no? Y, aquí en la iglesia, ¿no? Escuchamos la palabra y luego, pues, ahora mismo estamos teniendo lo que son los sábados, es un estudio de jóvenes que tenemos, ¿sabes? Un estudio de jóvenes de la palabra de Dios. Ahora mismo estamos tocando un estudio, por ejemplo, que es el del matrimonio y el noviazgo bíblico, de cómo Dios quiere, ¿no? que se hagan las cosas bíblicamente. Y ya luego, una vez que terminamos, pues estamos aquí los jóvenes, ¿no? Comiendo y echamos un ratito aquí lo que es en la iglesia, los jóvenes de la iglesia. Pecado.
domingo, una hora antes del culto, pues tenemos la escuela dominical, ¿vale? Y está dividida en dos, ¿no? En la de los niños y la de los jóvenes, ¿eh? Lo que son los niños, un poco lo que habéis podido ver, y lo que es con los jóvenes, bueno, pues ahora mismo por lo que estamos estudiando libro por libro, lo que es la Biblia, ¿eh? Estamos por el Antiguo Testamento, ya por el libro de Jeremías, y nada, lo que vamos haciendo un estudio sintético acerca de cada libro, para tener un esquema de la Biblia. Y nada, y dentro de una hora pues ya tendremos la reunión general, el culto. No solo los jóvenes reciben una hora de curso a la semana. En la Iglesia Bautista Libertad hay una escuela dominical para los más pequeños. Le llaman la guardería. Aquí todos los domingos pues tenemos una clase para los niños más pequeños. Antes de la reunión de los mayores tenemos una clase para ellos en el que intentamos de enseñarles lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, de enseñarles a ellos y que hay un Dios en el que ellos tienen que confiar, un Dios que vino a este mundo, que murió por ellos y que ellos pueden conocerlo a través de su palabra, a través de escuchar. Estamos en la iglesia del Señor y venimos para aprender del Señor. Una lección de humildad, una lección que el Señor enseñó a sus discípulos. Y especialmente esa lección se la enseñó a Pedro. Esa es una lección que el Señor quería enseñar a Pedro. Porque nosotros, por ejemplo, en esta situación, ¿quién sería el mayor y quién sería el siervo? Pues nada, me gustaría compartir con el pueblo mi testimonio, cómo yo llegué a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Estando trabajando con Manuel Fernández Barrones, yo estuve muchos años haciendo lápidas. Y bueno, yo me pegaba muchas horas en una mesa esculpiendo las inscripciones con el compresor. Entonces yo tenía un dolor muy fuerte en el talón y me dijeron que podía ser dureza, un papiloma. Entonces yo fui al Goro y nada, pues me llegó a quitar toda la dureza del talón, pero seguía con ese dolor. Entonces, por medio de un primo mío, me vio un día cojeando y me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que tenía un dolor muy fuerte en el talón, y entonces él me dijo que tenía un amigote que era curandero, y que ese curandero dice que te ponía el dedo en la muela y te lo curaba. Entonces yo, en mi ignorancia, porque yo no conocía la palabra de Dios, no conocía las cosas de Dios, cuando me dijo curandero, pues yo pensé que era bueno, porque claro, la misma palabra lo dice, curandero, y claro, yo todo ese mundo lo he relacionado siempre con Dios, porque claro, yo siempre he pensado que son personas que tienen un don para sanar. Y por medio de este primo mío me fui a ver a este muchacho, a este curandero. Nada más que me vio, me dijo que yo tenía algo así como es, pero que él no sabía lo que yo tenía. Entonces él me mandó, me dijo que me iba a mandar una sabia que me iba a decir lo que yo tenía. Entonces fui a esta sabia y esta sabia me dijo que sí, que yo podía sanar a las personas dando masajes. Entonces yo le dije, bueno señora, ¿cómo sabe usted eso? Entonces ella me dijo que Dios da dones, y que ella tenía el don de la evidencia para saber el don que yo tenía de parte de Dios, que yo dando masajes podía curar a las personas. En mi ignorancia, como he dicho antes, no conociendo este mundo, pues yo quería saber si era cierto, si era verdad, si era mentira. Entonces yo empecé a dar masajes para ver si era cierto. Y cuando empecé a dar masajes empezaron los problemas en mi vida. Yo cuando empecé a dar los primeros masajes, yo recuerdo una noche que llegué a mi casa y, como he dicho antes, resumiendo, pues la primera vez yo sentí una presencia. No sé si alguna vez alguna persona de las que están escuchando ha tenido esta experiencia, pero yo sentía que alguien había en la mía, yo miraba hacia el lado y nunca vi nada. Que a partir de ahí me pegué casi entre año y medio y 2 años sin poder dormir. Yo recuerdo una de las noches que llegué, me acosté y sentí que me tocaron la almohada, sentí contacto y la verdad que en las películas se ve que la gente chillan, salen corriendo, pero yo me quedé sin respiración, la verdad que no me quería creer lo que estaba aconteciendo, no entendía cómo sentí contacto en mi almohada. Entonces cuando reaccioné, me levanté, encendí la luz
y miré por abajo de la cama, miré por todas partes y no vi nada, ¿no? Pero la cosa es que había algo conmigo, ¿no? Algo que empecé a tener contacto y así una noche y otra noche y otra noche había algo que cuando yo cerraba los ojos, es un misterio, ¿no? Pero había algo como se me quisiera llevar, como una descarga de electricidad. Yo luchaba todo cuanto podía por abrir mis ojos, para que y no podía, había algo ahí, yo luchando, y cuando abría los ojos lo que fuese se iba. Entonces cuando parpadeaba me volvía a echar mano y otra vez que no quería que me llevara, y cuando conseguía abrir otra vez los ojos pues intentaba ya sudando, intentando de no cerrar más los ojos, ¿no? Hasta que ya una noche no pude más y yo clamé y de verdad clamé, dije, Dios mío, si tú quieres algo de mi vida, muéstrate a mi vida, ¿no? Porque yo no sabía lo que estaba aconteciendo conmigo. Yo creía que todo ese mundo era cosa de Dios, ¿no? Entonces yo clamé al Señor y yo dije, Dios mío, si quieres algo de mí, muéstrate a mi vida. Entonces un buen día, un amigote mío estaba enganchado a la heroína, se fue a un centro cristiano y estando en el centro cristiano, pues estuvo unos 6 meses por ahí. Él vino de ese centro. Y cuando yo lo vi, pues claro, las personas que están enganchadas a la heroína pues son muertos vivientes, estaba chupado, y cuando él vino la verdad que hubo un cambio en su persona, en su semblante, la verdad que me impresionó. Entonces le pregunté, Juan, ¿qué ha pasado contigo? Y me dijo, yo ni he estado en un centro y gracias al Señor Jesucristo me siento libre de cadenas de droga, de vicio, y la verdad que me siento muy bien. Entonces yo le dije, Juan, yo quiero Cristo, yo quiero salir de este tormento, de este lamento, ¿no? Entonces yo me hinqué de rodillas, yo dije, Señor, yo soy un gran pecador, yo he cometido muchos pecados en mi vida, yo creo en ti, yo creo en tu Hijo Jesucristo, yo creo que Él murió por mis pecados, yo lo acepto como mi Señor y Salvador. La verdad que fue sorprendente, ¿no? Pues no sé, te puedo decir exactamente, pero no sé si fueron a la segunda o tercera semana de recibir a Cristo como Señor y Salvador, me levanté un día la verdad que empecé a dormir como un niño. Empecé a dormir como un niño, entró una paz en mi vida y una ganas de vivir, que recuerdo una mañana cuando me levanté con una sensación de paz, de descanso, porque había estado atormentado mucho tiempo, había perdido la ilusión de mi vida, y Cristo trajo la paz a mi corazón, me trajo reposo y mi vida tiene sentido. Desde entonces, la verdad que la única ilusión de mi vida es que otras personas puedan tener a Cristo como Señor y Salvador, otras personas puedan tener esa paz y ese gozo. Hola, me llamo Sole y me gustaría compartir un poquito cómo acepté al Señor, ¿no? Cómo recibí a Cristo, cómo conocí del Señor, ¿no? Pero primero empezar un poquito antes, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Yo empecé a querer vivir, ¿no? Un poquito más ligero de mi cuenta. Con 11 años ya empecé a querer salir, a empezar a ir a las discotecas, a fumarme mis cigarritos, a mi bebé, bailar, que era lo que toda juventud quería, ¿no? Pero lo anormal mío es que era a los 11 años, que era muy pronto todavía, ¿no? Y mis padres, pues la verdad es que eso no lo aceptaban, ¿no? Era algo que no lo veían bien, que era muy pronto y no querían, ¿no? Por querer sacar los pies del plato tan pronto, pues viene el sufrimiento, ¿no? Y sufrí por el tema de que yo quería hacer cosas que no me dejaban, y la situación, la vida, ¿no? Te da palo, y la verdad es que yo por lo menos me decía muchas veces que qué asco de vida, ¿no? Yo decía eso, qué asco de vida, ¿no? Hemos venido para sufrir. Y recuerdo muchos fines de semana que yo deseaba de que llegara el fin de semana, pero cuando pasaba decía, qué rollo, esto es lo que me tenía que dar, esto es lo que yo iba a disfrutar, lo que yo estaba esperando, ¿no? Y volvía para mi casa y volvía vacía. Al principio sí me llenaba, pero ya llegó un tiempo en el que lo que hacía ya no me llenaba. Ya el bailar, el estar con mis amigas, ya eso no me llenaba, ¿no? Y me sentía vacía. Y yo decía que no le encontraba ilusión, ¿no? a la vida.
Y recuerdo, así estuve hasta los 14 años, casi 15 años, ¿no? Y recuerdo que una vez yo, acostada, yo decía, le dije, pedí, ¿no? Yo dije, Dios mío, si tú de verdad existes, yo siempre he creído que algo hay. Si tú existes, cámbiame, porque yo, darle sentido a mi vida, yo no quiero una vida así, ¿no? Y recuerdo que al poco tiempo, no sé exactamente el tiempo, pero recuerdo que al poco tiempo me invitaron de venir a la iglesia. Y yo vine, yo dije, yo voy ahí. Mis amigas que no vaya, que te van a comer la cabeza, que te van a decir, que te van... Pero yo vine, yo tenía claro que sí, ¿no? Que iba a venir. Y vine y yo recuerdo que cuando yo entré por las puertas de la iglesia, yo sentí algo tan bonito que yo eso no lo había sentido nunca. Yo decía, ¿esto qué es lo que es? Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí? Yo sabía que algo había, pero no sabía qué pasaba, ¿no? Y me senté, escuché las alabanzas preciosas, a mí me resultaron eso algo que yo nunca había escuchado, ¿no? Y cuando predicó Esteban, que predicaba Esteban, recuerdo la predicación y no se me olvida nunca, ¿no? De un amigo que nunca te falla, y ese es Jesucristo, ¿no? Y yo recuerdo esa predicación y digo, Dios mío, yo decía, Dios mío, yo sé que esto es lo que yo necesito un amigo que no me va a fallar nunca, ¿no? Porque todo el mundo fallamos, hoy a la persona que tú crees que no te va a fallar, te falla, ¿no? Y yo sabía que eso era lo que yo necesitaba, pero digo, no, ahora mismo no, yo voy a esperar. Y recuerdo que por lo menos 2 o 3 cultos estuve viniendo. Y recuerdo de que siempre me hablaban y me abrían la Biblia, ¿no? Y me decían, Sole, tú es conocer a Cristo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué es conocer a Cristo? Y me enseñaban por la palabra de Dios, ¿no? De que ese Jesús, de que a poco me habían hablado, ¿no? De que ese niño que nació en un pesebre vino con un propósito, vino para morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y cuando a mí me dijeron eso, yo sí sabía de que Cristo había nacido, porque eso es lo que nos habían enseñado, ¿no? Pero no sabía el propósito por el que vino Cristo, eso nunca me lo habían explicado, ¿no? Y cuando yo entendí eso, cuando me dijeron eso, yo dije, yo quiero recibir a Cristo, ¿no? Y me dijo, es muy sencillo, solamente tú tienes que reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, pedirle perdón por tus pecados, porque tú tienes pecado, ¿no? Yo dije, yo sí, yo tengo pecado. Pues reconocerlo delante de Dios y pedirle al Señor que entre en tu corazón. Y me aconsejaron de leer la Biblia. Y fue una cosa que me gustó porque al aconsejarme leer la Biblia, nadie nunca me había dicho leer la Biblia, ¿no? Que ahí es donde vas a encontrar. Si te estamos engañando o no te estamos engañando, es en la Biblia donde está, ¿no? Y recuerdo que leía la Biblia y me aconsejaron en el Nuevo Testamento, donde se habla de Jesucristo, de la salvación. Y yo cada día me iba llenando más. Yo decía, Dios mío, gracias, ¿no? Gracias por conocerte, porque ha sido una gran bendición en mi vida. No lo cambio por nada en el mundo. Es un regalo que Dios da a todo el mundo, a aquellos que lo reciben, ¿no? Por fe. Y yo lo recibí por fe. Le doy gracias por la vida que llevo. Y además no es la vida que llevo, es la vida que me espera, ¿no? Porque la Biblia habla de que hay un cielo y hay un infierno. Y todo el que recibe a Cristo va al cielo con Él, ¿no? Va a la gloria. Y tengo la vida eterna, y eso es algo que no se puede comprar con nada de este mundo, ¿no? Y estoy tan agradecida al Señor que hoy quiero decírselo a Alegría, que solamente en Cristo está la salvación. No es una religión. Yo no creo una religión. Hay gente que dice, tú estás en la religión evangélica, tú estás tan comido el coco. No, yo no tengo una religión. Yo quiero vivir a Cristo, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo me dice en la palabra de Dios. Ahí es donde podemos encontrar la vida, ¿no? Quiero compartir lo que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Como yo llegué a conocerle a Él y su palabra. La verdad que yo me he criado pues, en una familia católica tradicional, como hay una gran mayoría en nuestro país y en nuestro pueblo, que nos consideramos cristianos pero ignoramos las Escrituras. Y nada, yo a la edad de 16 años, ¿no? Fue cuando conocí al Señor. Yo en aquel tiempo, pues, la pura verdad es que con 16 años pues estaba un poquito maduro en el sufrimiento por causa de
problemas de depresión en el hogar, en la casa, y todos esos problemas de depresión en la familia fueron como un martillo, ¿no?, que a mí me fue un poco quebrantando, ¿no? Entonces fue un poco lo que abonó el terreno para que pudiera recibir la semilla del Evangelio. Y recuerdo que en el mes de noviembre del año 92, un día yendo al instituto, pues estaban repartiendo el Nuevo Testamento, un grupo que se llaman Gedeones, y esa mañana pues yo fui al instituto como cualquier otra, recibí esa porción del Nuevo Testamento pensando que era una agenda o algo así, y cuando la recibí pues empecé a leerla, ¿no? Era la primera vez que tenía una Biblia en mis manos y empecé a leerla sin haber participado de ninguna otra fe que la católica hasta entonces. Y recuerdo que entre clase y clase yo me ponía a buscar en las Escrituras y no sé cómo, eso fue en el mes de noviembre, pero en el mes de febrero me invitaron a venir aquí. 2 meses o 3 meses después estuve aquí y escuché por primera vez la palabra de Dios, escuché el mensaje del Evangelio, ¿no? Y el que hizo 3 domingos, yo me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿no? Desde entonces pues han pasado ya 21 años, ¿no?, que estamos aquí en la iglesia en Lebrija. Y qué decirte que cuando yo acepté al Señor, el Señor dio sentido a mi vida, ¿no? Él me ha enseñado, me ha instruido, me ha dado su palabra, ¿no? Yo me creía cristiano pero ignoraba las Escrituras, como hoy hay muchas personas que se consideran cristianas, pero para mí la Biblia era un rollo, te lo digo de verdad. Me creía cristiano y pensaba que la Biblia era un rollo, y esa es la realidad de muchas personas que se identifican de una manera tradicionalista con Jesucristo y con las cosas de Dios, ¿no? Y es una pena, ¿no?, que nuestro pueblo tenga en sus manos la historia de Dios, este libro llamado la Santa Biblia, que por muchos años ha sido prohibido leerla y tenerla, y nosotros hoy la tengamos a nuestro alcance, pero seamos ignorantes de lo que ella enseña. La Biblia nos habla de que el plan de Dios para la salvación es acerca del problema que tiene el ser humano. Han pasado muchos años desde que Cristo vino a la tierra, pero el problema sigue siendo el mismo, nuestro corazón. Y si te das cuenta, ese problema no cambia ni con educación, ni con formación. Puedes ir a la mejor universidad del mundo, pero no te van a cambiar el corazón. La Biblia nos dice que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él bajó desde el cielo para ofrecerlo al hombre. Y lo único que el hombre tiene que hacer es creerlo, recibirlo y aceptarlo por la fe. Entonces esa es mi historia con el Señor y la historia de tantos y tantos cristianos que en la palabra de Dios yo lo llamo el manual del fabricante. El que nos fabricó, el que nos creó, nos dejó un manual para el buen uso de nuestras vidas. Vemos un montón de vidas achicharradas y quemadas, y es porque no están mirando el manual del que nos fabricó. Él no se equivoca y es el libro de los libros. Es más actual que el periódico de hoy, te habla del problema real hoy en el corazón del ser humano. Así que yo animo a todo aquel que tenga algo de fe, incluso aquel que no la tenga, que escudriñe la Biblia. La Biblia es un libro que tiene historia, no te está hablando de algo que salió ayer, tiene la historia de un pueblo, tiene profecía que se ha cumplido en cada una de ellas, no ha fallado. Y vemos cómo simplemente con leerla ha cambiado la vida, leyéndola con fe, la vida de muchísimas personas. Me gustaría decir este detalle y con esto acabar, porque hace 500 años un lebrijano llamado Rodrigo de Valer, una persona de la alta sociedad en aquellos tiempos, porque estaba bien preparado, sabía leer, y un ejemplar de la palabra de Dios cayó en sus manos y empezó a leer las Escrituras hace 500 años. Esta persona, leyendo la Biblia, encontró que la Escritura dice que la salvación se obtiene solo por creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso le impactó de tal manera que desechó toda la religión, todas las obras que le decían que debía de guardar, y se agarró a una única obra, a la obra de Cristo, la hizo suya. Y desde ese momento, en tiempos de la Inquisición, empezó a predicar en las calles y a enseñar que lo que dice la Biblia no es lo que las religiones enseñan.
¿Cuántas personas se pueden preguntar de dónde vengo, a dónde voy? ¿Por qué hay guerras y muertes, violencia por todas partes, violaciones, abusos, robos, maldad, envidia? Si estamos en este mundo un ratito, ¿por qué nos llevamos tan mal? ¿Cuántas preguntas nos hacemos y muchas veces queremos buscarle una respuesta y no la encontramos? Pero lo que me gusta de este tema que quiero compartir hoy, en el versículo 31, mira lo que Dios hizo. En el versículo 31 Dios está diciendo aquí: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Hemos visto la creación de Dios y el propósito que Dios tenía en su creación. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Fíjate, si te paras a meditar por un momento en la creación de Dios, es extraordinaria. Es algo extraordinario, tanto los cielos como la luna, el sol, las estrellas, las plantas, los peces, los animales, la naturaleza y por último la creación del hombre. Es impresionante la inteligencia de Dios. Tú te pones a mirar tu cuerpo, que tú te cortas, cicatriza y te queda impresionado como la inteligencia de Dios. Es algo extraordinario. Es increíble. El hombre es una creación especial de Dios, compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, según hemos visto aquí en la palabra de Dios. Un ser racional libre, voluntad libre. Podemos escoger para hacer el bien o para hacer el mal. Podemos escoger creer en Dios o no creer en Dios. Somos libres, tenemos voluntad libre. Es una de las cosas que más me gusta de Dios, que Él nos ha creado para que nosotros decidamos lo que verdaderamente queremos, aunque Él siempre nos aconseja que cojamos lo bueno. En el cielo, en presencia de muchos, por la mano derecha del que está sentado en el trono será tomado por el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el único digno de poder mirarlo, leerlo y poderlo abrir. Uno por uno serán leídos los nombres de aquellos que se hayan escrito. Uno tras otro serán nombrados los nombres de aquellos que no hayan sido borrados. Nombre de mártires y perseguidos, de desechado y aborrecido, y nombre de fieles y de discípulos, nombre de todos los que le han recibido. Nombre de mártires y perseguidos, de desechado y aborrecido, y nombre de fieles y de discípulos, nombre de todos los que le han recibido. El problema es que el hombre donde mete sus manos lo corrompe todo, lo adultera todo. Pero verdaderamente la creación de Dios es algo impresionante, es algo precioso, es algo que el hombre podría disfrutar. Pero el hombre, al meter sus manos en la creación de Dios, lo corrompió todo, lo adulteró todo. Fíjate lo que dice Eclesiastes 7:29. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjate, el hombre se desvió del plan de Dios, creyendo que su plan era mejor que el de Dios había planeado para el hombre. Y lo peor es que el hombre culpa a Dios de sus males. Ese es el mayor problema que pueda tener los hombres, cuando siempre buscamos a un culpable. Es un problema grande que existe en el corazón de los hombres. Siempre estamos buscando un culpable de nuestros males.
Ellos han encontrado la fe en la palabra de Jesús. Ellos han sido capaces de encontrar a Cristo pensando en que existe una fuerza superior, algo sobrenatural que nos empuja a caminar en momentos en los que lo vemos todo perdido. Decía María Sólema que ella no cree en una religión, que en quien ella cree es en Cristo y en su palabra escrita en la Santa Biblia. Así es la Iglesia Bautista Libertad, que hoy ha compartido con nosotros el sentimiento más íntimo y privado de cualquier persona. Nos han enseñado cómo es el amor convertido en fe, cómo para el incrédulo es posible creer.